Saludos amigos de la tradición, aquí estamos de nuevo haciendo ya era hora, ¿verdad?, de hacer un nuevo vídeo de estudios tradicionales. Hemos tenido que renunciar durante un tiempo a hacerlos debido a que, bueno, por un lado la geopolítica nos ha atropellado, literalmente, y por otro lado hemos estado bastante atareados con, bueno, un montón de cosas de la vida, ¿verdad?, como se suele decir. Pero hoy por fin vamos a retomar este tipo de estudio, ciertamente, porque es un auténtico y genuino estudio y además tradicional, tratando una cuestión a raíz de un artículo que ha aparecido en la propaganda en medio de todo el contexto, digamos que apocalíptico, nuclear, de lo que ya a voces se está diciendo que es una guerra mundial, además potencialmente nuclear, se dice de manera explícita. La noticia es esta. Este señor, Peter Turchin, la inquietante profecía de un matemático sobre el futuro inmediato del mundo occidental, guerra civil, colapso político y peligrosos disturbios. Esto de guerra civil se refiere a Estados Unidos. Este señor es estadounidense y analiza principalmente desde esa óptica, ¿verdad?, de Estados Unidos, con lo cual hace referencia a la guerra civil, al colapso político, que efectivamente están al borde mismo actualmente en Estados Unidos de un colapso, de un auténtico colapso político y peligrosos disturbios que, bueno, ya habíamos visto y que todo hace indicar, todo hace pensar que volverán y volverán con fuerza estos peligrosos disturbios, como se dice aquí. Ya prognosticó que el año 2020 sería atroz. En el año 2020 ya sabemos lo que pasó, con lo cual no insistiremos más en ese sentido. Lo que sí diremos es que toda esta cuestión apocalíptica, toda esta cuestión, digamos, que ha sido denigrada en todo lo relativo a el aspecto predictivo de toda buena ciencia, ha sido denigrado como arte adivinatoria. Y entonces ahí se ha querido terminar la cuestión, se ha querido zanjar el tema y ya está. Es decir, toda pretendida previsión en base a la seriedad de una auténtica ciencia es desechada, convenientemente desechada, como vulgar arte adivinatoria, como algo que no debe ser considerado, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tiene ese cariz matemático, entonces ya llama la atención. Entonces ya hay que tener mucho miedo si vemos a un señor con una pizarra llena de números y de formulitas, entonces ya la cosa cambia. Hay que tener mucho miedo, hay que tomárselo ya muy en serio, pero lo cierto es que al analizar en detalle la cuestión del señor Turchin, lo cierto es que lo único que vemos es básicamente una aproximación a la historia desde un punto de vista cuantitativo y sin profundizar demasiado, ciertamente. Es obvio que los ciclos se cumplen, pero aquí parece más una adaptación de estos ciclos económicos, más bien cortos y no vinculados a una auténtica ciencia tradicional. Y de ahí la cuestión de tratar este tema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan varias cuestiones que ya hemos tratado en este canal y estamos haciendo en este canal un trabajo que no hemos parado de repetir una y otra vez, conducente a la fundamentación, a la creación realmente de una institución que fundamente una auténtica civilización. Ese es nuestro trabajo, un esfuerzo intelectual vinculado a la auténtica ciencia, la cual, en esencia, es conocimiento puro, conocimiento metafísico puro, conocimiento metafísico no dual según la denominación de la tradición hindú, por poner un caso. Esta es la auténtica cuestión y sobre esa base trabajamos para, digamos que ofrecer una auténtica alternativa, una alternativa de verdad dentro de un mundo que ya ha perdido ese margen tradicional que siempre estuvo presente durante estos miles de años de decadencia. Siempre hubo un margen tradicional presente, pero en el occidente actual, en el occidente a día de hoy, no hay tal margen. Es necesario recuperar ese margen, puesto que de otro modo, entonces las siguientes generaciones, los que ahora son niños, los que ahora son jóvenes, no tienen ni la más mínima opción de futuro. Así de seria es esta cuestión. A veces aplicamos el humor, claro que sí, aplicamos el humor, porque de otro modo nos volveríamos locos. Es necesario tomarse a cachondeo, ciertamente,
mucho de lo que ocurre en este proyecto moderno, este proyecto civilizatorio o pseudo civilizatorio, este proyecto en particular europeo, aquí donde nos movemos, pero que en realidad arrastra consigo a todo el mundo occidental y pretende arrastrar a todo el orbe, a todo el planeta, sin excepción. Pretende uniformizar, de hecho, el mundo, el planeta, la mente, la mentalidad, la cultura y las tradiciones. Pretende llevarlas hacia una pseudo tradición o más concretamente y más exactamente una contratradición para con ello conseguir, digamos que justificarse a sí mismo, justificarse dentro de su propia lógica interna, la cual es inequívocamente sangrienta, maléfica, que no genera más que problemas y además problemas profundos, que deshumaniza en todos los aspectos además y que no puede más que llevar al desastre. El caso es que al hacer las cosas de este modo, al globalizarse, al apoderarse de manera artificial de todo lo conocido, consigue justificarse, consigue legitimarse y de este modo perpetuarse en un dominio literal, en un dominio desde ese punto materialista, desde ese punto de los aspectos más bajos de la psique humana, dominar de forma total todo lo conocido, todo lo que entendemos como vida, todo lo que entendemos como cosmos. Señores, esta es una síntesis bastante acertada, bastante aceptable de lo que es el mundo moderno. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión adivinatoria, vamos a llamarle así, como ellos hacen? ¿Qué pasa con esa cuestión? ¿Realmente podemos prever? ¿Realmente podemos hacer algo al respecto? Si podemos prever, será que podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Si efectivamente, como hemos visto en vídeos anteriores, todo tiene una causa y no una casualidad, como pretende afirmar o postular la modernidad, si todo es, digamos que está en el cosmos y en la vida en un perfecto equilibrio y que de hecho la propia vida se define por su propio equilibrio interno, y si todo debe estar vinculado a una cuestión de responsabilidad, es decir, digamos que el objetivo último de la modernidad, de la humanidad, perdón, no de la modernidad, sino de la humanidad, es la responsabilidad, si esto todo es cierto, entonces la modernidad, digamos que viene a ser lo que siempre se llamó el adversario, el otro, el maléfico, el impostor, el engañador, etcétera, etcétera, o como se conoce en la tradición occidental, ese Satanás, ese adversario. Satanás significa literalmente adversario. Entonces, ¿adversario de qué? Adversario de la verdad, adversario de lo auténtico, de lo real, de lo genuino. ¿Por qué? Debido a que este cosmos es un juego de espejos. Este cosmos es un juego de espejos. Ahora mismo, quien está hablando delante de un espejo. Y ustedes que lo están viendo un espejo, quieran o no. Esto es así y es una de las características de vivir en este planeta, de vivir en este mundo. Entonces, sobre esa base se construyó la genuina escatología o ciencia predictiva, si lo quieren llamar así, tradicional. Es decir, la auténtica ciencia, la ciencia tradicional, es por sí misma predictiva, es decir, es capaz de predecir, debido a que si tenemos una causa, si sabemos el funcionamiento y sabemos el propósito, la finalidad o el objetivo, entonces podemos saber que a ciertos elementos causales podemos esperar ciertos elementos de consecuencia, como consecuencia de esos elementos causales, vaya. Entonces, una vez dicho todo esto, debemos aproximarnos a una figura que ha marcado, de hecho, la historia contemporánea, la historia reciente de Occidente y que es clave para poder entender ciertas cuestiones que a día de hoy, precisamente hoy, están golpeando ante la perplejidad, confusión y incomprensión de la inmensa mayor parte de la humanidad. Entonces, si hemos atendido bien a lo que hemos dicho hasta aquí, comprenderemos que la ciencia tradicional tiene herramientas y elementos para poder averiguar qué es lo que cabe esperar. Lo que nos falta por ver, y eso lo vamos a ver aquí en estas imágenes, es la forma. Es decir, de qué forma vamos a poder acceder a este conocimiento.
En el caso occidental, esa forma era la cristiana, venía de la cristiandad, que era una tradición completa, fue en su día una tradición completa y estaba vinculada a una ciencia tradicional completa. Entonces, mediante el estudio de las causas, podían inferirse las consecuencias. La aparición de Fátima, a la que corresponden estas imágenes que ven en pantalla, es antes que nada eso. Esto es una cuestión que ya sabemos que no se suele decir, hay muchísima información sobre Fátima, pero nunca se dice esto que estamos diciendo aquí y que es de la máxima importancia. Estamos hablando de un contexto tradicional, de una ciencia tradicional con una forma determinada, la forma cristiana. Esa forma cristiana tiene un elemento, obviamente estamos haciendo una síntesis, una gran síntesis, tiene un elemento masculino y un elemento femenino. Los aspectos masculinos lo hemos visto en otros vídeos de estudios tradicionales, revísenlos, en la lista de reproducción estudios tradicionales, ahí van a poder ver más información que va a ayudar a entender el conjunto de la cuestión. El aspecto masculino, hay un aspecto masculino en el cosmos, masculino entre comillas, obviamente no queremos decir masculino de forma literal, tal y como se suele entender en la modernidad, sino, digamos, de tendencias esenciales, y hay después un aspecto femenino o de tendencias formales, sustanciales, si lo quieren llamar así. Entonces, entendiendo estos dos aspectos, entendiendo estos dos elementos, tenemos que, por un lado, tenemos la cristiandad entendida como una esencia tradicional que en última instancia es conocimiento puro mediante la metafísica no dual, y sí, la tradición cristiana también es en esencia metafísica no dual. Y por otro lado tenemos su aspecto más formal. La razón de por qué tenemos una aparición de la Virgen, del aspecto femenino, en este caso en Fátima, es debido a que la cuestión es antes que nada formal. Es decir, debía ser la Virgen, debía ser el elemento femenino de esa tradición la que estuviese, digamos que, ejerciendo el elemento de comunicación en lo referente a las cuestiones de consecuencia. Es decir, si tenemos unas causas, podemos inferir unas consecuencias, tal y como acabamos de decir, ¿verdad? Se está comprendiendo todo esto, ¿verdad que sí? Ya saben, cualquier cosa pueden dejarlo en la caja de comentarios y trataremos de seguir desgranando todo lo que haga falta. Pero es muy importante comprender esto, porque la cuestión que nos trae hasta aquí es que, ¿por qué la Virgen se dice en este artículo? ¿Por qué la Virgen de Fátima solo mencionó Rusia? Rusia. Otro elemento que necesitamos entender para comprender estas cuestiones predictivas o de ciencia predictiva es que hay en este mundo un aspecto simbólico en la propia geografía. Hay una geografía simbólica, hay un simbolismo geográfico. Es decir, cada país, cada lugar, cada zona civilizatoria, tiene características propias, vinculadas a ciertas cuestiones simbólicas relativas al espacio, al tiempo y a la memoria. Los tres elementos que, digamos, que configuran de forma muy resumida y esencial este cosmos, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos operamos en esos aspectos, operamos en ese cosmos, pero también nos vemos condicionados en cuanto seres humanos por él. En ese sentido tenemos zonas diferentes, geográficas, con diferentes, los modernos suelen referirse a esto como culturas, idiosincrasias, mejor dicho, casi mejor, idiosincrasias, etnicidad, bueno, todos estos conceptos, pero en realidad de lo que se trata es de cuestiones mucho más profundas que eso. Son cuestiones de conexiones conscientes de unos determinados seres humanos en un determinado lugar con los aspectos esenciales del propio cosmos y de la propia vida, digamos, en esencia, en esencia. Esto configura un auténtico simbolismo geográfico. Entonces, que en la zona concreta de Rusia, tanto hace más de 100 años, cuando fueron las apariciones de Fátima, como ahora, haya una fuerza, por llamarlo así, una fuerza que mueve el mundo o que sacude el mundo, en realidad no tiene nada de sorprendente,
Hemos visto en este canal ya las teorías de Mackinder, que sería la interpretación contratradicional de esto que estamos diciendo aquí, y ahora estamos viendo la interpretación tradicional de la cuestión. Entonces, digamos que ese corazón de la isla del mundo, esa zona específica que aproximadamente coincide con la actual Rusia, es extremadamente importante debido a razones de simbolismo geográfico. Es, digamos, que la zona más interior de la Tierra, es la que está más alejada de cualquier masa de agua, digamos, significativa. Es también una zona vinculada a el frío, los elementos, digamos, que tienen que ver con los aspectos menos corporales, por así decir. El cuerpo humano, la humanidad está más relacionada con el calor, es decir, digamos, con una temperatura más suave, más aceptable, mientras que Rusia, curiosamente, se adentra en zonas inhóspitas, de hecho, inhóspitas. El hecho de que ahí haya gran cantidad, gran profusión de elementos, recursos, ¿verdad? Recursos naturales, etcétera, etcétera, también es muy significativo y no es casual. Los modernos estamos acostumbrados, ¿verdad? Todos los modernos hemos sido condicionados a pensar que todo es casualidad, con lo cual el hecho de que precisamente en Rusia haya muchos recursos naturales es casualidad, no pasa nada. Sin embargo, es muy llamativo que, por ejemplo, en la tradición islámica, por hablar de otra zona, en la tradición islámica, con mucha antelación, se dijo que allí había algo que iba a determinar los tiempos finales. Incluso se daban características de ese algo. Se decía que era algo negro, que sería tratado como oro. Es decir, obviamente se estaba hablando del petróleo, antes de que nadie sospechara siquiera de que eso fuera importante o de que hubiera una gran cantidad allí precisamente, en el corazón del mundo islámico, en los entornos de la Meca, para entendernos. Entonces, nada de esto es casual, mucho menos es casual las apariciones de Fátima y la referencia explícita a Rusia. Se suele interpretar esto de una manera puramente política. Se dice, bueno, es que en el 1917 justo estalló la Revolución Rusa. Ya, pero no había forma en la que unos pastorcillos en Portugal supiesen la importancia de semejante evento o por qué habría de determinar, de hecho, la geopolítica mundial en lo sucesivo, en las décadas sucesivas. Con lo cual, eso no es una explicación suficiente. Por otro lado, por supuesto, se dice, ¿verdad?, que eso solo son paparruchas, eso fue todo una alucinación colectiva, ¿verdad? No pasó nada. Cuando vemos estas imágenes en las que se producía ese misterio del sol que se movía, o cuando vemos a estos tres pastorcillos, bueno, eso son paparruchas, cosas de niños, eso no significa nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí estamos. 100 años y 7 después, 100 años y 7 después, estamos en 2024 y tenemos a este señor diciendo que, bueno, que en 2024 la cosa se va a poner complicada. La cosa se va a poner complicada. Y bueno, van a ocurrir cositas en el mundo, ¿verdad? Bueno, y tanto que van a ocurrir cositas, pero insistimos, 107 números, 107. Y justo, precisamente, en el 107 tenemos esta situación mundial en la que, como ya dijimos con antelación en este canal, ustedes ya lo saben, tenemos esa guerra potencialmente nuclear que está siendo, digamos que, poco menos que se está obligando a que ocurra. Se está conduciendo las cosas a que ocurra. Ya hemos visto en este canal las razones geopolíticas, económicas, etcétera, etcétera. Pero hay que también tener en consideración que el ciclo había de terminar en algún momento. Lo mismo que el invierno termina en algún momento, el verano. Lo mismo que otros ciclos, como por ejemplo los economistas saben, etcétera, etcétera, terminan en un determinado momento y se puede predecir ese momento con bastante, siempre que el análisis sea bueno, por supuesto, se puede predecir el momento de caída o de cambio con bastante exactitud. En este caso, no fue demasiado difícil teniendo en cuenta lo que ocurría en el mundo y el profundo simbolismo de lo que ocurría en el mundo. Pensemos por un momento lo que está pasando en Israel. Por ejemplo, de forma muy perspicaz,
los iraníes, en concreto el ayatolá Jamenei, ha podido ver cómo efectivamente se está produciendo esa caída del sionismo que él mismo había profetizado, ¿verdad? Pero dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí cae el sionismo, Estados Unidos va a tener que dejar de apoyar al Estado sionista en algún momento. Esto, efectivamente, tiene una importancia simbólica sencillamente capital. No hace falta insistir en las cuestiones de las escrituras, etcétera, etcétera, para darse cuenta de la importancia enorme de los acontecimientos, a nivel simbólico estamos diciendo, que ocurren en el mundo. Entonces, efectivamente, las apariciones de Fátima no son una paparrucha de viejas, sino que es la forma cristiana vinculada al aspecto femenino del cosmos que ha adoptado según la ciencia tradicional, en este caso cristiana, pero que en última instancia es la ciencia tradicional, metafísica pura o metafísica no dual, es decir, la auténtica ciencia, la ciencia con mayúsculas, adopta una forma determinada y se manifiesta de una forma determinada también, es decir, una forma muy característica del mundo cristiano, de los elementos de la tradición cristiana. La señora del lago, la señora de blanco que se aparece a unos pastorcillos, pastores de ovejas. La señora que viene precedida del ángel, el ángel solar. El ángel solar, digamos que presenta o hace la necesaria actividad preliminar para que se produzca la transmisión. Necesariamente debe haber un emisor y necesariamente va a haber un receptor. El receptor ha de ser alguien con el corazón puro. ¿Quién mejor que unos pastorcillos, unos niños habituados a una vida idílica realmente? Una vida que podemos considerar difícil, pero que en realidad era básicamente utópica. Entonces, ¿quién es el emisor? Obviamente el emisor es alguien con acceso a la ciencia, es decir, dentro de la cristiandad de esa época en concreto había alguien que tenía acceso a esta ciencia, acceso consciente, y que de manera consciente desencadenó los necesarios, digamos que modificó o hizo las operaciones psíquicas necesarias para que se desencadenase lo que después hemos percibido, nosotros ahora lo vemos desde el punto de vista histórico, como las apariciones de Fátima. Y entonces, ya para concluir, vayamos al mensaje. Es decir, todo esto de las apariciones, es sencillamente para transmitir un mensaje, es para transmitir un mensaje que indique algo, algo de gran importancia. Las propias escrituras son claras. Al final de los tiempos, al final del ciclo, el engaño sería enorme. El engaño sería enorme. En la escritura se llega a decir que incluso los elegidos, si fuera posible, caerían en el error, caerían en el engaño. Entonces, si reparamos en el mensaje, sin necesidades de secretos extraños, ni de cosas ocultas, ni nada por el estilo, sencillamente vemos que hay una serie de elementos que nos indican con nitidez que esto es algo perfectamente tradicional y que de hecho es útil y valioso para nuestro análisis con pensamiento crítico, un análisis de tipo geopolítico. El mensaje es muy sencillo, la necesidad de atenerse a la inocencia y pureza en el corazón, que, como sabemos, en la tradición cristiana está vinculada con el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, inocencia y pureza en el corazón. Seguidamente se advierte del infierno. El infierno, que por supuesto es psíquico, antes que nada psíquico, hace referencia a las consecuencias de traicionar o de no seguir esa inocencia y pureza en el corazón. Es decir, en este mundo tan engañoso en el que vivimos, ustedes ya, y si no, no estarían en este canal, ¿verdad? Ustedes ya comprenden que las cuestiones que tienen que ver con la traición a nuestra inocencia y nuestra pureza en nuestro corazón, acaban generando una serie de efectos psíquicos que nos encierran en bucles que nosotros percibimos como ciertamente infernales. Independientemente de lo que pase más allá de la muerte, ya sencillamente en esta vida es fácil, eso es lo único bueno que tiene vivir este tiempo, en el que es fácil constatar que esto es efectivamente así.
Entonces, ya solo falta el final del mensaje. Fíjense la simplicidad extrema del mensaje. La necesidad de la inocencia y la pureza en el corazón, las consecuencias en caso de no atender a este consejo, vamos a llamarlo así, y por último, la consumación. La consumación. La consumación está vinculada, por un lado, a la desaparición del orden imperante, en este caso, la Iglesia Católica, el poder tal y como se entendía, el poder político, geopolítico tal y como se entendía, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera, todo ello había de desaparecer. Por otro lado, un gran desastre inevitable, pues ciertamente algunos, muchos, quizá la mayoría, habrían de seguir el camino que hemos dicho de las influencias psíquicas bajas, es decir, de la traición a la inocencia y la pureza en el corazón. Y por último, un resurgir mediante el sufrimiento, es decir, una vez pasado trance, ese trance inevitable, algunos habrían de emerger entre las tinieblas, por así decir, debido a que consiguieron mantener esa inocencia y esa pureza en el corazón, y que en las escrituras, como saben, se expresa pues el remanente fiel, ¿verdad? Ese paso por las catacumbas, ese viaje de Jonás, ese ser engullido por el océano de la sugestión, tragado por el pez de la propia traición a la inocencia y la pureza en el corazón, pero con esa opción final, ese libre albedrío que permite rehacer, digamos, lo que había sido mal hecho, arrepentirse, convertirse, y entonces ese mismo pez que nos devora nos expulsa y nos da una segunda oportunidad. Y entonces nosotros sencillamente aparecemos en la arena y decimos a los ninivitas, arrepentíos, puesto que Nínive será ciertamente destruido en 40 días, a no ser que os arrepintáis. Esto es todo, amigos. No hay más historias. Esto es así de sencillo. Si no se hacen las cosas adecuadamente, tal y como hemos repetido hasta la saciedad en el canal, si no se lleva a cabo un auténtico orden, construyendo primero una institución basada en el esfuerzo intelectual que consiga clarificar, establecer unos principios definidos, unos principios esenciales definidos, si no se hace esto, que es un auténtico orden, si no se implementa una auténtica justicia, es decir, un equilibrio en todos los diferentes aspectos, sin soberbia, es decir, sin que consideremos de forma egoísta aquello que nos gusta y desechemos aquello que no nos gusta. No, debemos ser capaces de comprender que debe haber un equilibrio en el cual conste todo aquello que es valioso, todo aquello que equilibra, aunque no nos guste o no sea de nuestro gusto, a nivel de ego, de preferencias personales o como sea que ustedes lo prefieran ver. Entonces, orden, institución. Justicia o equilibrio, es decir, la necesidad de organizarse aparte de esa locura, aparte de ese infierno que los pastorcillos vieron cuando la Virgen misma les enseña las consecuencias de traicionar la inocencia y la pureza en el corazón. Por último, la responsabilidad, es decir, no termina ahí la cuestión. La cuestión va más allá. Aunque uno particularmente consiga, digamos que, escapar de ese infierno, debe ser responsable, responsabilidad. Debe ser responsable y debe, digamos que, comunicar a otros lo que ocurre y cómo salir de ese problema. Eso es lo que hacemos aquí. Como ven, hacemos vídeos, hacemos repaso geopolítico, hacemos análisis geopolítico, a veces tiramos del sentido del humor, otras veces hacemos entrevistas a gente diversa. A algunos les gustan las entrevistas, a otros no les gustan las entrevistas, pero lo que hacemos aquí en Geopolítica Actual, los principios, como hemos demostrado ahora mismo, no cambian. Los principios siguen siendo los mismos. Pueden comprobarlo, es lo bueno de esto.
Tienen ahí todos los vídeos del canal, comprueben todo lo que quieran y verán que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez repetimos siempre lo mismo, siempre lo mismo. Se trata de sencillamente hacer un llamamiento, y eso es lo que estamos haciendo, un llamamiento a que mediante el pensamiento crítico, es decir, la capacidad para un esfuerzo intelectual, mediante la seriedad, mediante la superación de las preferencias personales y todo esto, sino trascendiendo eso, gracias, como decimos siempre, a seguir la inocencia y la pureza en el corazón, mediante eso consigamos establecer algo genuinamente civilizatorio. Y lo bueno de lo que tenemos en el occidente actual, algo de bueno tenía que tener, es que no deja ningún lugar a la duda de que es una barbarie. No deja ningún lugar a la duda de que es una monstruosidad. Nadie que haga esto que acabamos de decir, nadie que analice seriamente lo que es el mundo moderno, puede sacar otra conclusión. Eso es lo bueno de vivir esta época. Algo bueno tenía que tener, y lo tiene. Entonces, podemos instituir ciertamente, podemos hacer una institución con los principios, podemos definirlos, podemos aclararlos, podemos organizarnos y comprometernos con ellos. Y podemos, finalmente, mediante la responsabilidad y el tiempo necesario, obviamente, esto no se hace en un día, podemos llegar a conseguir tener una auténtica civilización. De eso va todo. Esto no va de política, ni de ideología, ni de preferencias personales, ni de me gusta más esto, me gusta más lo otro. Esto es un esfuerzo serio, un esfuerzo auténticamente serio. Nosotros nos decidimos hacerlo porque no lo vimos en ningún lado y por eso lo hemos hecho. Y llevamos diciendo esto desde el principio. Ese es lo que nos mueve, ¿de acuerdo? Así pues, no insistimos más. Esto que empezamos diciendo, esto de este señor, diciendo que, ay, es que en 2024, vaya, la cosa se pone mala, no es nada sorprendente en absoluto. Ha quedado claro en esta breve exposición que esto es sencillamente fruto de causas. Es necesario averiguar las causas y no se preocupe usted, acabará sabiendo cuáles son las consecuencias. Si su análisis es bueno, si hace un trabajo suficientemente bueno, suficientemente profundo y serio, no se preocupe, porque usted más o menos acabará sabiendo, con cierta exactitud, cuándo ocurrirán las consecuencias, cuándo se producirá ese cambio de ciclo, pues una vez producidas las consecuencias últimas, ¿verdad? Es decir, cuando las causas son terribles, las consecuencias son terribles. Y una vez que se producen esas consecuencias terribles, inevitablemente, y esto es lo bueno, va a empezar un nuevo ciclo y obviamente ha de empezar con una filosofía opuesta, con una forma de ver opuesta. Eso es lo que decimos en este canal, esperamos que haya resultado clarificador. Como siempre, les invitamos a que comenten y apoyen y aporten lo que ustedes consideren oportuno, vaya. Y ya saben, denle a like, suscríbanse, activen las notificaciones para que les lleguen los nuevos vídeos, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos. La verdad es que esto es un trabajo bastante agotador y bastante difícil, tiene sus desventajas y sus gastos también, así que nos ayudan y mucho si se hacen miembros de Geopolítica Actual. También pueden hacer donaciones, hay un link que pondremos en la descripción y que, bueno, solemos ponerlo por ahí, la propia descripción del canal y cosas así. Y bueno, pues lo dicho, como decimos siempre, gracias ya por adelantado, saludos muy cordiales para todos y nos vemos en la próxima.